Buenas noches, Frangelina, ¿cómo estás? Buenas noches, profesor. ¿Estoy bien? ¿Y usted? Bien, gracias. Ya vi que dejaste tu asistencia por WhatsApp. Vamos a esperar unos minutos más mientras tus compañeros se conectan. Ok, está bien. Gracias. Buenas noches, Ashley, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Por favor, deja tu asistencia por WhatsApp. Voy. Buenas noches, Marley, ¿cómo estás? Buenas noches, profesor. Por favor, deja tu asistencia por WhatsApp. Hola, buenas noches, profe. Buenas noches, por favor, Buenas deja tu noches, por favor, asistencia deja tu- por WhatsApp. Angelis, Listo. gracias. Vamos a esperar unos minuticos más mientras se conectan todos.
está todo en silencio, Angelis. Estamos esperando a los demás compañeros que se deberían estar conectando en estos momentos. Sin embargo, pienso que ya ha pasado tiempo suficiente, entonces podemos iniciar la actividad de hoy, la reunión de esta noche, que es para dar continuidad al tema que empezamos la semana pasada, que es sobre la recepción, el muestreo y almacenamiento de materias primas y sustancias en la industria, en los diferentes tipos de industrias y en plantas químicas o plantas industriales. Vamos a continuar ese tema y lo vamos a finiquitar con un repaso, y vamos a empezar el siguiente tema, que es sobre la identificación correcta y el almacenamiento seguro de sustancias químicas peligrosas. Entonces veo acá que ya están conectados los que se van a conectar, me imagino. Y entonces, bueno, vamos a empezar un poco a hablar de este tema. Quiero que esta clase, y a partir de ahora en adelante, las clases deberían ser un poco más interactivas, no solamente yo hablando. Espero que pregunten, que participen. Les voy a hacer preguntas sobre lo que hemos visto, a lo largo del semestre, para tratar de dinamizar un poco más estas reuniones, que no sea simplemente un monólogo, sino que sea un diálogo participativo, un conversatorio entre todos, esperando ya la próxima evaluación, que es del corte 2 y va a ser el año que viene, porque ya revisando el calendario académico nos quedan solo 2 semanas de clases, esta penúltima clase del año y la última, que será la semana que viene. Entonces, bueno, muchachas digo porque no hay nadie, ningún hombre además de mi persona conectados. Entonces, bueno, vamos a compartirles acá un material que tengo por acá. Si no les he podido enviar por WhatsApp los documentos que van a ver hoy, se los voy a enviar mañana, porque tengo que organizarlos un poco mejor y están incompletos. Pero mientras tanto vamos a aprovecharlos, y después ya mañana nos ponemos al día con eso, con el envío de los documentos. Entonces, bueno, ¿me confirma alguien con voz que se ve la pantalla? ¿Se ve el documento que está en la pantalla? Sí, profe, yo lo veo por acá. Ok, gracias, Angelis. Entonces, bueno, vamos a continuar un poco con el tema de recepción de materias primas y Sí, vamos profe, se ve la pantalla. Perfecto, Frangelina, muchas gracias. Sí, Eh, profe, se lee todo. ok, gracias. Entonces, bueno, vamos a continuar con el tema de la recepción. Ahora vamos a hacerlo por industria y vamos a como a condensar todo lo dado la semana pasada, que es sobre el tema de la importancia que tiene los procedimientos de recepción de materias primas, cuáles son los análisis que se deben hacer, verificar que las materias primas cumplan con los parámetros y especificaciones requeridas por nuestro proceso, y como ya saben, eso depende del tipo de industria y del tipo de materia prima que se plantea utilizar. Entonces acá tenemos que la etapa de recepción de materias primas es considerada el primer y más crítico punto del control en la cadena de producción industrial, especialmente dentro del sector alimentario. La correcta ejecución de esta fase es indispensable para garantizar la inocuidad y la calidad del producto final, afectando directamente la salud del consumidor y la rentabilidad de la empresa. Esta palabra que están viendo acá, inocuidad y calidad, son muy importantes para nosotros, y especialmente en las áreas de industrias alimenticias, de bebidas y farmacéutica, porque son industrias que son destinadas con productos para el consumo humano, pueden afectar la salud de las personas, de los consumidores. Por lo tanto, la inocuidad es aquella propiedad que van a tener esas sustancias, esos productos, de no hacer daño a las personas, de no afectar la salud negativamente. Y específicamente en la industria alimenticia esto es muy importante, ya que de esto depende, fíjense que es un sector altamente regulado debido a su impacto directo en la salud pública. Imagínense un lote de productos alimenticios que sean llevados al mercado, comprados por una gran cantidad de consumidores, y al final esos consumidores se enfermen o incluso puedan perder la vida por algún mal manejo, algún mal procedimiento que se haya hecho durante el proceso de manufactura de esos productos.
Es por eso que el control de calidad y el aseguramiento de la calidad debe ser estricto y súper riguroso en este tipo de industrias, en todas las industrias en general, pero en estas en específico es donde más estrictos deben ser los controles para garantizar que obviamente esos productos sean inocuos y no vayan a afectar a el consumidor. Fíjense que es una función logística y esto se enmarca dentro del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control por sus siglas APPCC o HACCP en inglés. Esto lo tenemos que estudiar más adelante, lo vamos a ver cuando veamos el tema del control estadístico de la calidad, que son métodos y técnicas que se utilizan específicamente en las industrias para garantizar justamente que se cumplan con los parámetros y especificaciones del sistema de gestión de la calidad. Entonces, acá, fíjense que las materias primas en la industria alimentaria pueden variar ampliamente, pero su clasificación principal se basa en su riesgo sanitario y conservación. Fíjense que tenemos las materias primas perecederas, como son los carnes, pescados, lácteos, leche, frutas, vegetales, que requieren un control estricto de temperatura, higiene y tiempo. ¿Por qué? Porque son los que se dañan más rápidamente, ocurren los procesos de descomposición y son más afectados por las bacterias rápidamente, por lo que generalmente son los que más rápido deben ser procesados y llevados al consumidor porque eventualmente se echan a perder muy fácilmente. Todo esto tiene que ver con la fecha de consumo preferente y la fecha de caducidad de un producto. Luego tenemos los productos semi perecederos como los huevos, cereales, harinas, aceites, tubérculos que son un poco más resistentes a la descomposición y por lo tanto no llevan un control, unos requisitos de conservación tan estrictos, pero sí llevan por ejemplo el control de humedad y la protección contra plagas, especialmente en esto de harinas y cereales, incluso en los vegetales y frutas. Todo esto de pesticidas es importante para controlar que no sean afectados por organismos patógenos externos. Y por supuesto tenemos los alimentos no perecederos, que son aquellos que al final están en productos enlatados, alimentos secos, aditivos y por supuesto aquí incluyen los materiales de empaque que van a ser los elementos donde se colocan esos alimentos. Y aquí hay que estar bien pendientes de la integridad del envase, la revisión de la fecha de caducidad. El objetivo primordial es evitar la aceptación y utilización de cualquier producto no conforme. La verificación debe ser sistemática y documentada, cubriendo aspectos sensoriales, organolépticos, físicos, químicos y legales. Entonces vamos a hacer acá la primera pausa. Entonces, por favor, de pulgar arriba para ver quiénes están aquí activos. Veo que ya se han conectado bastantes de los que no estaban. Por favor, los que se hayan conectado recientemente, dejen su asistencia por WhatsApp. Y entonces les pregunto, por ejemplo, Angelis, ¿qué opinas tú de eso que acabo de decir de la recepción de materia prima en la industria alimenticia? Eso es importante. ¿Por qué es importante? Claro, profe, es importante porque fíjese que hay una palabra, inocuidad, Ok, por lo menos como es en la industria alimenticia, eso se encarga, ¿verdad?, de que no le haga daño a la persona al consumo humano. Entonces es muy importante de que la mercancía que está llegando, la recepción, sea verificada y que sea lo que se ha pedido y que sea apta para el consumo humano, que esté en los parámetros y todo eso. Fíjese que usted también nombró algo, una palabra ahí que no la entendí, no sé qué significa. Oleo, organolépticos. ¿eso qué es eso? Ok, las propiedades organolépticas son aquellas que se pueden determinar a través de los sentidos. Son aquellas que podemos ver, oler, sentir, escuchar y saborear. Que se escucha como entrecortado. Ok, ahora me escuchan, Ah, continuo. sí, sí, ahí mejor. Ok, bueno, repito, las propiedades organolépticas son aquellas que podemos determinar a través de nuestros sentidos. Entonces, son aquellas propiedades que podemos ver, podemos oler, podemos saborear, podemos tocar, sentir y podemos escuchar.
de esas materias primas, de esos alimentos. Muy especialmente en este área de alimentos son las propiedades, por ejemplo, de sabor, olor, textura, apariencia, condiciones visuales, todo eso que podemos determinar simplemente con examinar el producto a través de nuestros sentidos. Eso es lo que quiere decir organolépticos. Muchísimas gracias, Mm, Angelis. Ahora pregunto, Ismarly, en tu caso, por ejemplo, ¿por qué piensas tú, cómo crees tú que se puede garantizar la inocuidad de un alimento perecedero? Cuando habla de Bereceredo, se refiere, creo que usted nombró los huevos y cosas así, ¿no? Perecedero un poco más No. como por ejemplo fresco, leche, Ajá. queso, jamón, pollo fresco. ¿Qué crees tú? ¿Cómo se debe Eh, garantizar la inocuidad? Dijo que acaba de nombrar que la inocuidad podía verificarla con nuestros sentidos. Ok, Entonces, se iría probando el proceso, oliendo también, porque el olor tiene mucho que ver, por ejemplo, en el queso y correcto, cosas así. correcto, exactamente. Fíjate, ¿cómo determinas tú si un alimento está literalmente podrido? El olor sería muy fuerte, Ujú. depende también del procedimiento, no sé, diría yo, porque puede ser muy fuerte o algo picho, no sé. Exacto, tienes razón. Claro, eso depende también del tipo de producto, porque hay productos que son fermentados y tienen olores Exacto. fuertes y no Como la necesariamente. piña o cosas así. Exacto, pero sí, está bien, tienes la idea. La inocuidad se garantiza justamente verificando las propiedades y determinando si esas propiedades pueden ser dañinas para la salud, ya con obviamente la experiencia y con las guías de cuánto es que puede durar cierto alimento, cuánto tiempo después de producido puede ser consumido, cuánto tiempo soporta o a qué temperatura está. Hay que cuidar mucho en los alimentos la temperatura, porque de la temperatura depende el crecimiento microbiológico que puede ocurrir y de ahí la descomposición y la producción de toxinas que van a dañar al organismo y por supuesto de bacterias, virus, hongos que pueden afectar la salud. Muy bien muchachas, muchas gracias. Entonces vamos a continuar. Eh, ¿Dónde me quedé? Acá. Entonces fíjense, como les estaba diciendo, como ustedes mismas estaban diciendo, las verificaciones físicas y sensoriales, como son las organolépticas, estos son los controles inmediatos realizados al momento de la descarga. La temperatura es el parámetro más vital para los alimentos refrigerados y congelados, ya que el crecimiento microbiano se inhibe o ralentiza a bajas temperaturas. Fíjense que los alimentos refrigerados siempre deben recibirse a menos de 4 grados centígrados hasta máximo 5 grados centígrados. Los productos de pescas vivos, pueden tener un límite de 7 grados centígrados y los alimentos congelados deben recibirse a una temperatura menor a menos 18 grados centígrados. Aquí faltó el menos, pero eso es menos 18 grados centígrados. Ni siquiera es a 0 grados centígrados. Fíjense que el punto de congelación del agua es 0 grados centígrados, el agua pura. Pero un alimento no puede estar a 0 grados centígrados porque no garantiza que esté completamente congelada toda su estructura, todos sus materiales y toda su composición. Fíjense que también hay que verificar el embalaje, la integridad. Los envases y empaques secundarios deben estar intactos, limpios y sin evidencias de manipulación, golpes, fisuras, abombamiento. Fíjense en el caso de las latas, ustedes han visto las latas golpeadas. Esas latas golpeadas ustedes siempre tienen que evitarlas porque en esos golpes puede ocurrir un crecimiento de bacterias y virus y de una enfermedad que se llama botulismo. Por eso es que hay que siempre las latas que están golpeadas deben ser desechadas. No se pueden consumir por seguridad. Fíjense que la evaluación visual, olfativa y táctil en las carnes y pescados, fíjense lo que decía Ismarle, la ausencia de olores fuertes o a rancio, la textura debe ser firme, en las frutas la coloración uniforme, la ausencia de golpes, moho o deformidades y alimentos secos, ausencia de humedad, grumos o insectos. Ustedes han visto
Me imagino en muchas veces las bolsas de granos traen lo que llaman, son unos pequeños insectos que son unos parásitos que crecen en el, Gojo, profe, gorgojo. los gorgojos, gracias Cristóbal, los gorgojos que crecen y se alimentan de esos alimentos y eso ya te indica que ese alimento no estuvo bien conservado y no se realizaron los procedimientos correctos y la verificación del control de la calidad. Fíjense que en esta etapa la cadena de frío es muy importante. En la industria alimenticia, en cualquiera de ellas, pero específicamente en la de productos frescos, los productos perecederos y los productos congelados, es muy importante mantener la cadena de frío, que simplemente es mantener ininterrumpidamente dentro de un rango de temperatura controlado necesario para la conservación los alimentos. Es decir, no se puede estar congelando y descongelando un alimento porque eso va a conllevar a que se deteriore y pueda ocurrir el crecimiento microbiológico, bacteriano, microbiano, como lo quieran llamar, y eso hace que se dañe. Y obviamente esos alimentos que pierden la temperatura óptima se vuelven no conformes y deben ser desechados o reprocesados o quién sabe qué destino van a tener, pero no pueden ser destinados al consumo humano. Fíjense que la cadena de frío va desde la etapa de producción, la cosecha, el almacenamiento en cámaras refrigeradas. Esto, por ejemplo, en la industria de el pescado, que inmediatamente el pescado sea sacado del mar, debe ir rápidamente a ser refrigerado porque si no va a empezar a descomponerse, a dañarse. Obviamente, esto a nivel industrial. No estamos hablando de un nivel artesanal que también debe cumplir con ciertos parámetros de calidad, pero obviamente no va a cumplir con los mismos parámetros que una industria. Estamos hablando acá de industria, industria a gran escala. Obviamente el transporte también tiene que ser refrigerado. Ustedes han visto obviamente los camiones cavas en donde se transporta los alimentos congelados o refrigerados y hasta la recepción y la distribución tiene que ser en neveras. No puedes vender productos congelados en neveras que no cumplan con la temperatura mínima que es menos 18 grados centígrados o inferior. Al igual que por ejemplo las neveras específicas para los alimentos refrigerados como la leche, los yogures, etcétera. Ustedes han visto en las tiendas y en los supermercados que eso se debe cumplir y se debe mantener esa temperatura óptima de cada producto. Si se rompe esa cadena de frío es cuando puede ocurrir la proliferación de estos microorganismos patógenos como la salmonela, la listeria o la Escherichia coli. Fíjense que esto, mantenerlos por debajo de los 5 grados, se frena la tasa de crecimiento de las bacterias. Eh, y obviamente las bacterias puede ser que estén ahí, por eso los alimentos siempre tienen que llevar otros mecanismos de control. No sé, están pidiendo opinión. Cristóbal, ¿cómo no habla? ¿Qué opinión tienes? No, bueno, profe, ahorita lo que usted está hablando es más o menos lo que nos estamos manejando, en lo que estamos trabajando nosotros. Ujú, Todo lo que dice tiene una concordancia, tiene razón, pero también está la otra parte de que aparte de que puede dañarse un producto, mientras más se descongele y se congele un producto, más merma tiene el producto que estás utilizando. A la hora de tener merma, ujú, pierdes producto y pierdes kilos de la producción, puedes perder una producción completa, te sale incompleta, ujú, o simplemente el producto que estés utilizando no sirve para lo que estás haciendo, porque a lo mejor la carne pierde su estructura, las carnes, todos los tipos de carne, más que todo el pollo y la carne tienen sus bacterias de ellas porque, ujú, o sea, son ellas de por sí tienen sus bacterias que tienes que saber cómo utilizarlas o cómo manejarlas. En este caso, ujú, si es materia prima para un restaurante, o sea, saber el tipo de cocción, cómo se hace, todo aquello. Y que bueno que todo lo que tiene que ver con las cadenas de frío el mantener ese producto es totalmente vital para lo que vayas a hacer. excelente, Así que, Cristóbal. Correcto, sí. ¿Angelis tiene una opinión? Profe, más que todo es una pregunta. Ahí cuando habla de la cadena del frío dice congelamiento y dice preenfriado, precongelado. ¿Eso qué significa? Ok, fíjate que los alimentos
tú no puedes congelar algo de instantáneamente. Cada material, cada alimento va a tener una temperatura y un tiempo de enfriamiento y congelación. Eso es lo que se refiere con eso de precongelar y congelar. Tienes que primero bajar la temperatura, esperar que ese frío afecte y llegue hasta el centro de ese alimento para que luego lo consideres como congelado. Por eso es que hay diferentes técnicas y diferentes equipos industriales para congelar, y dependiendo del equipo que tú tengas vas a poder realizar el congelamiento rápido o va a ser un congelamiento más lento. Pero una vez que realices cierta pases a una temperatura, no puedes retroceder en esa temperatura porque ocurre lo que ya dijo Cristóbal, que va a ocurrir una merma, va a crecer las bacterias, es decir, vas a perder efectividad en tu proceso. Por lo tanto, eso es al igual que cuando estudiaron el secado y de materiales refractarios, que la temperatura debía subirse gradualmente. También para congelar alimentos es la misma manera. Tienes que bajar la temperatura dependiendo obviamente del tipo de alimento. Tienes que realizar el congelamiento de forma gradual hasta lograr el congelamiento óptimo. Y por supuesto, mientras más rápido mejor. Pero obviamente imagínense congelar 2 toneladas de pescado. No se hace en una nevera normal ni se hace en media hora. Eso se realiza en grandes equipos, grandes congeladores. Incluso hay algo que llaman túneles de congelación, en los cuales el material va en movimiento y es un proceso continuo en el cual el material va entrando y se va congelando y luego va saliendo a diferentes cámaras o grandes congeladores. Eso es más o Profe, menos. Dígame, una cosa. dígame. Por lo Profe, menos si hay un producto que está en ebullición y pasa a congelar, sí se puede, o todo es depende, ¿verdad? Disculpa, repite la pregunta que no la capté. Por lo menos si hay un producto pues que está en ebullición, que está hirviendo, que está caliente y Ujú. se puede pasar directamente a congelar o tiene que ser, depende o... No, generalmente acuérdate que cuando hay cambios bruscos de temperatura, todos los materiales, tanto orgánicos como no orgánicos, sufren transformaciones. Y un choque térmico es muy dañino para los materiales y para los alimentos puede ocurrir lo mismo. Sin embargo, no necesariamente puede ser dañino. No sé si ustedes han visto videos de que hacen agua hirviendo y la lanzan en temperaturas bajo cero y inmediatamente se cristaliza. Es decir, no es imposible congelar algo que esté en ebullición, pero en este caso puede afectar las características y las propiedades del material. Y por supuesto, cualquier tipo de aumento o disminución de temperatura conlleva un gasto energético muy alto. Y ese gasto energético a la vez conlleva un gran gasto económico. Enfriar o calentar cualquier cosa, llámese acero o llámese pollo, es costoso. Por lo tanto, no se puede hacer a la ligera ni va a ocurrir instantáneamente. No es recomendable y nunca he visto yo ejemplos de que algo que esté en ebullición vayas a congelarlo inmediatamente. No es imposible, no es imposible, pero no le veo el sentido, dependiendo del procedimiento, del proceso. En la industria metalúrgica, por ejemplo, hay procesos de tratamiento secundarios para metales que se llaman templado, que es el metal al rojo vivo lo enfrías. Seguramente lo has visto en series y películas como las espadas antiguas, los herreros antiguos. Las espadas al rojo vivo las meten en agua para enfriarlas bruscamente. Eso hace que el material internamente ocurran transformaciones. Los metales, en este caso el acero, tiene una estructura cristalina y cuando tú haces un cambio brusco de temperatura logras retener y obtener estructuras cristalinas mucho más duras que las que puedes obtener dependiendo del material y dependiendo de la temperatura de enfriamiento. Pero ojo, ese es un ejemplo que hay que estudiarlo, eso es toda una ciencia de los tratamientos de materiales metálicos y de cómo puedes tú calentar y enfriar diferentes materiales para obtener
diferentes estructuras cristalinas. Eso mismo puede ocurrir con los alimentos, por lo tanto hay que tener cuidado con eso y por supuesto no puedes no puedes enfriar, por ejemplo, una tonelada de agua, no la puedes congelar en un instante, eso es imposible, eso sí, no lo puedes hacer. Entonces, bueno, continuamos ahora. Vamos ahora ya vimos bastante de esta etapa de la industria alimenticia. Esta palabra es importante, trazabilidad. Esa la vamos a ver también con el control de calidad, que simplemente es poder registrar y seguir la fuente, de rastrear el historial de temperatura del producto o el historial de dónde proviene cada alimento y cada ingrediente que tiene un alimento, si es compuesto por diferentes ingredientes. Hay que poder siempre rastrear el origen de cada uno de esos productos, porque si ocurre un accidente o ese producto le hace daño al consumidor, hay que poder saber e identificar en dónde estuvo el origen de ese fallo para poder corregirlo e incluso para poder aplicar las sanciones correspondientes y las responsabilidades pertinentes al caso. Y por supuesto ya lo que hablábamos de las verificaciones documentales, la trazabilidad, todo esto está normalizado por las normas nacionales e internacionales, generalmente las normas ISO, pero obviamente las normas Covenin en Venezuela, y regulado por organismos nacionales e internacionales. Generalmente acá en Venezuela el Ministerio de Salud y también el área del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Fíjate que todo eso, todos los roles durante el proceso de verificación de la recepción de materia prima, cada cargo va a tener sus propias responsabilidades, desde que el recepcionista, los operadores, el jefe de almacén, el supervisor de calidad, los analistas de calidad, los inspectores de calidad y los técnicos del laboratorio, quienes son los que van a realizar los ensayos que van a determinar a ciencia cierta si se cumplen con las especificaciones. Y obviamente el jefe o gerente de planta de compras, gerente de producción, es el que también va a ser responsable junto con el gerente de calidad o aseguramiento de la calidad. Entonces ahora pasamos a este tema en la industria farmacéutica, porque la industria farmacéutica también conlleva estos procedimientos, pero como tiene sus propias características particulares, también tiene sus procedimientos particulares. Fíjense que en Venezuela y a nivel mundial se rige por las buenas prácticas de manufactura farmacéuticas dictaminadas por la Organización Mundial de la Salud, y estos son pasos iniciales que son determinantes para la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos. Cualquier falla en la etapa puede comprometer lotes completos y poner en riesgo la salud pública. Si la industria alimenticia era estricta y era delicada, esta es 10 veces más estricta y 10 veces más delicada, porque obviamente los productos farmacéuticos son productos que tienen una incidencia directa en la salud de a quien los consume. Por lo tanto, un fallo de calidad en un producto farmacéutico es de vida o muerte literalmente. Entonces fíjense que esto está regulado obviamente por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, allá en Estados Unidos, las agencias europeas, en Venezuela, el Ministerio de Salud, que exigen la implementación de un sistema de gestión de calidad farmacéutica. Y entonces en la industria farmacéutica las materias primas se dividen, esto es una clasificación a grosso modo, puede tener cada industria, cada laboratorio puede tener su propia clasificación dependiendo del producto que fabrique, pero en este caso, en esta clasificación tenemos los principios activos, que son el que proporciona el efecto farmacológico deseado y requiere el control más estricto, por ejemplo, la molécula de paracetamol, la de insulina o la de amoxicilina. Los excipientes, que son sustancias que sin tener actividad terapéutica se utilizan para vehiculizar, transportar, estabilizar y preservar, prácticamente diluir ese elemento o principio activo, pero que también va dentro del medicamento. Luego están los materiales de empaque, que son los elementos destinados a contener,
proteger y mantener la estabilidad del producto, como son los blísteres, que son de PVC o de aluminio, los frascos de vidrio, tapones, etiquetas, etcétera. Y los intermedios de producción, sustancias producidas durante las etapas de la síntesis química del principio activo. Son precursores químicos específicos, son sustancias que ocurren, que se generan durante la producción de medicamentos que puede ser que sea necesario separar muchas veces o transformar para poder obtener nuestro medicamento tal cual como es necesario para que cumpla su función. En la recepción y verificación inicial, en la industria farmacéutica se habla de la etapa de cuarentena, que comienza con la descarga y el aislamiento de las materias primas. Luego viene la verificación documental, la trazabilidad. El personal de recepción debe confrontar la documentación contra la mercancía, como el orden de compra, el certificado de análisis, que es un documento obligatorio emitido por el proveedor, porque generalmente son grandes industrias farmacéuticas, droguerías, empresas transnacionales, que son las que producen este tipo de materias primas, que a la vez son el alimento de otros laboratorios que pueden transformarlas y generar nuevos fármacos a partir de esas materias primas iniciales. Obviamente hay que revisar el etiquetado, perdón, revisar el envase externo, interno, verificar el nombre del producto, lote del fabricante, fecha de caducidad y el estado de cuarentena, que ese producto siempre se haya cumplido con la cuarentena, nunca se haya abierto, nunca se haya utilizado. Tú no puedes agarrar materias primas de segunda mano para producir fármacos y medicamentos. Obviamente tienes que hacer la verificación física. Aquí en esta etapa, fíjense que no se habla de características organolépticas porque tú no puedes estar probando, oliendo sustancias químicas farmacéuticas que son controladas, que son delicadas y que son incluso hasta dañinas para la salud. Puedes verlas, tal vez, puedes olerlas, pero muchas de ellas no se pueden contaminar, por lo cual no puedes estar tocándolas, manoseándolas, mucho menos metiéndoles el dedo para probarlas. Entiendo y espero que entiendan lo que quiero decir. Una cosa es el sector alimentos y otra cosa es el sector farmacéutico. Obviamente hay que inspeccionar los contenedores, las condiciones de transporte. El transporte de fármacos tiene que ser con una higiene específica, no es como transportar cochinos. Para transportar medicamentos tiene que cumplir con una serie de requisitos de higiene muy específicos. Y obviamente el control de la calidad y ensayos de liberación. Tras la verificación inicial y la asignación a las zonas de cuarentena, el Departamento de Control de Calidad toma la responsabilidad y realiza el muestreo, que se realiza siguiendo protocolos estadísticos definidos, por ejemplo, el protocolo ISO 2859 o 2859, para asegurar la representatividad del lote. Es decir, tú tienes que tomar muestras representativas, tener un plan de muestreo para tú poder garantizar que tomando pequeñas muestras puedes garantizar que todo el lote cumple con los parámetros específicos. Entonces vamos a hacer una pausa acá. Entonces pregunta ahora, pulgar arriba todos, por favor. Los que están activos. Ajá, Cristóbal, Angelis, veo por acá. Se conectó José, Frangelina, correcto. Ok, entonces pregunta ahora. De los que están acá, que no los veo todos. Está Angelis, Marley, José. Frangelina, ¿qué opinas tú de esto que hablamos de la recepción de fármacos? ¿Cómo se diferencia con la recepción de alimentos? ¿Y por qué crees que es importante cumplir con las normas y buenas prácticas de manufactura en la industria farmacéutica? Buenas noches, profe. Yo pienso que la diferencia entre el sector alimenticio y farmacéutica es distinta, ya que son distintos componentes. Los, los componentes farmacéuticos son componentes que pueden durar tiempo, pueden durar un año, Okay. pero en el sector alimenticio se pone, por eso lleva otros parámetros de estudio. Yo tengo entendido que los muestreos en el sector farmacéutico
como usted bien dice, no se puede ni tocar ni meter el dedo, sino que generalmente se hace una documentación, pero ese muestreo se realiza con animales. Tengo entendido que hay una crema, Ujú, no recuerdo el nombre, pero sí que hay una crema para el acné, para quitarlo, ujú. y el proceso químico, primero se hace esa prueba de que la crema realmente es buena, no va a ser contaminante con un animal que es el conejo. Ok, está bien, Frangelina, eso es correcto. Claro, eso no es muestreo lo que estás explicando. Eso más bien son ensayos o pruebas clínicas para determinar la inocuidad justamente de esos productos. Pero eso no se realiza cada vez con la materia prima. Eso se realiza ya previamente en laboratorios, en ensayos clínicos, ensayos médicos para obviamente no afectar a las personas antes de que un producto sea liberado al mercado. Pero eso no tiene que ver con la materia prima, tiene que ver ya con el producto y antes de su utilización en humanos. Pero es correcto, sí. La experimentación se realiza en animales y muchas veces eso conlleva a debates éticos de si es correcto y de hasta qué punto se puede experimentar con ciertos animales, porque obviamente los animales también sufren y bueno, ya eso es materia de otro debate, pero sí es muy interesante lo que mencionas y efectivamente así es y bueno, podemos debatir toda la noche sobre si estamos de acuerdo con eso o no y si es necesario o no realizar eso. Pero bueno, vamos a dejar ese debate para nuestro próximo corte que tenemos por acá y excelente tu planteamiento, Frangelina. Entonces, bueno, vamos a continuar acá para tratar de dinamizar un poco esto. Esto yo se los voy a estar enviando el día de mañana o más tardar pasado mañana. Creo que esto está un poco incompleto, hay que depurarlo un poco más este documento. Sin embargo, es una base y va a ser material de estudio para su próximo corte. Todo esto que estamos viendo, recuerden, tienen que estudiarlo para el próximo corte que, como ya les mencioné al principio de la clase, es el año que viene la evaluación de estos temas. Y vamos a saltarnos un poco en la parte de almacenamiento que vamos a ver la clase que viene y los sistemas de inventario. Eh, para ver acá sonó una notificación y una pregunta. Creo que no. Entonces, bueno, pasamos a la industria de las industrias básicas de el hierro, acero y aluminio. Si alguien tiene una pregunta, es libre de hacerla. Me pueden interrumpir. José. Profe, disculpe. Entonces, si la evaluación es hasta el año que viene, ¿hasta qué día tenemos clase como tal? Como revisando el calendario académico, me doy cuenta que nos quedan 2 semanas de clase, es decir, esta semana y la semana Dos que clases. viene. Sí, esta es la penúltima clase por el año y el año que viene, perdón, y la semana que viene es la última clase. Fíjense que hoy estamos a 24 de noviembre, ¿dónde estamos acá? Fíjense, semana 7 y acá tenemos la semana 8 que es la última de clase y este símbolo en triangulito indica fin de clase, fin de actividades académicas. Es decir, ya ustedes la próxima semana terminan la primera mitad del semestre. Recuerden que este semestre continúa, nos reencontramos el lunes 12 de enero en la semana 9 y bueno, ya por diferentes medios les haré llegar cuándo es su actividad. Pero recuerden que este calendario yo me imagino que ustedes lo tienen y tienen que estar pendientes con este calendario. Entonces, continuamos ahora con, ¿dónde estábamos? Acá, industria metalúrgica. Como ya saben, la industria del acero, hierro y aluminio, que son industrias pesadas y son fundamentales para la infraestructura global, se diferencian obviamente de la industria alimenticia y farmacéutica en su proceso de control de calidad, el cual se centra en la composición química, las propiedades mecánicas y la eficiencia energética del proceso. Acá la recepción y el control de materias primas son esenciales para predecir y controlar la metalurgia interna del proceso de fusión y refinación, porque recuerden que estos productos los extraemos de minerales, no los conseguimos en la naturaleza y por lo tanto debemos aplicar diferentes técnicas y procesos químicos para poder extraer el elemento metálico y darle
utilidad y aplicación para la sociedad. Entonces las materias primas en este tipo de industrias son generalmente minerales, mineral de hierro, hay diferentes tipos de minerales de hierro y se clasifican por su contenido de hierro, humedad, presencia de impurezas que afectan el rendimiento y calidad del acero. Todo eso conlleva ensayos químicos para determinar la presencia de cada uno de estos elementos. También en estas industrias se utiliza la chatarra o el scrap, que es acero reciclado, que también tiene que ser controlado para conocer la aleación original y prevenir la introducción de elementos residuales no deseados. Acá ya estamos hablando de toneladas y toneladas de materias primas que no van a llevar un control estricto de higiene ni un control estricto de temperatura. Son materias primas que se pueden almacenar muchas veces al aire libre, a cielo abierto, y por lo tanto nos llevan un control estricto, pero en este caso el control es diferente porque tenemos que determinar cuál es la composición química, en qué condiciones viene ese mineral, de qué mena es extraído, y si es chatarra, obviamente tienes que determinar esa chatarra de dónde proviene y cuál es su composición, porque eso te va a afectar obviamente la calidad de tu producto. En el caso del aluminio, la materia prima es la bauxita, que es el mineral de alúmina, y se clasifica por el contenido de alúmina útil y la cantidad de óxido de hierro y sílice, cuántas impurezas, cuál es el grado de pureza que tiene ese mineral. Y obviamente también acá puedes introducir elementos de aluminio reciclado que puedes utilizar para rendir en tu proceso de fundición. Sin embargo, esto en el aluminio no se ve tanto, la utilización de chatarra, sí se ve más en la producción de acero, porque el aluminio tiene un proceso químico muy específico y muy delicado para su obtención. Entonces cuando tienes aluminio primario de alta pureza, no lo vas a querer contaminar con un aluminio que puede venir contaminado. Eso es más que nada ya después cuando utilizas aluminio secundario y creas aleaciones, pero el aluminio se obtiene prácticamente a una pureza del 97%, por lo tanto no lo vas a contaminar con otra aleación que tú no sabes que trae. Las materias primas no metálicas, que son aditivos energéticos, sustancias añadidas para eliminar impurezas, la escoria del metal, que el más común es la caliza, que es otro mineral, los elementos aleantes, que pueden ser cromo, níquel, molibdeno, manganeso, y los combustibles, como ejemplo el coque, el gas natural, que se clasifican por contenido de carbono fijo, poder calorífico y su ceniza, que debe ser mínima. En estas industrias, como ya les mencioné, los procesos son a gran escala, son por toneladas, son recepciones de barcos de materia prima, de gandolas de materia prima, de supercamiones de materia prima. Por lo tanto, la verificación se hace en muestreo. Aquí es muy importante poder obtener un muestreo representativo de esa montaña de materia prima que tienes, de esas toneladas de minerales, o en el proceso intermedio del acero, toneladas de pellas o de briquetas, que son productos intermedios antes de la obtención del acero. Y por lo tanto acá se realiza la verificación documental, y lo que más se toma, por ejemplo, es el control de peso y volumen. Se registra el peso del lote en básculas certificadas, la inspección física, la apariencia. Esto es muy importante, la granulometría, cuando obtienes productos que tienen una granulometría específica, porque son productos que conllevan procedimientos de trituración y molienda, porque los minerales, al ser muy grandes y muy duros, tienes que disminuir su tamaño para poder procesarlos, y al disminuir su tamaño, ese tamaño va a afectar los diferentes procesos que puedes y las propiedades de ese material, para que van a afectar los parámetros de tu proceso. Por lo tanto, la granulometría es un parámetro crítico en la hora de la verificación y control de calidad en la industria metalúrgica del acero, del hierro y del aluminio. Aquí estamos con lo del muestreo representativo, que se hace muchas veces por un método que se llama de cuadrantes, que lo vamos a ver con más detalle la semana que viene, que conlleva en separar nuestros lotes
en cuadrantes y ir separando cuadrantes y eligiendo los opuestos hasta obtener una muestra que ya está homogeneizada y tú sabes que es representativa de la muestra inicial de la muestra a gran escala. El almacenamiento lo vamos a ver la semana que viene, pero en este caso acá las materias primas no son delicadas, no se pudren, no se contaminan o se contaminan, pero cualquier contaminante que puedan tener, el mismo proceso lo va a eliminar, porque en estos procesos muchas veces ocurre la fundición a altas temperaturas, por lo que cualquier tipo de materia orgánica simplemente se desaparece, se derrite, se funde, se evapora y no afecta la calidad de tu producto, porque estamos hablando de temperaturas, en el caso del acero, de mayores a 1400 grados centígrados, por lo que ahí no importa que le haya caído insectos o gorgojos a tu mineral, porque el pobre insecto no va a sobrevivir, ni va a quedar nada de él, ni siquiera las bacterias van a sobrevivir esas temperaturas. Entonces, esto obviamente lleva los mismos pasos de verificaciones y de normas y procedimientos estandarizados nacionales e internacionales a través de normas y de ensayos de instituciones como por ejemplo la norma ASTM, que es la Sociedad Americana para la Prueba de Materiales, cuyos ensayos se utilizan a nivel mundial como patrón para controlar y de verificar la calidad de los productos metalúrgicos. La recepción, verificación inicial, obviamente la documentación, el muestreo representativo y los ensayos que van a hacer análisis químicos. Fíjense que existen diferentes análisis químicos que lo vamos a ver más adelante también. Voy a hacer un paréntesis aquí porque acá les voy a enviar mañana este libro que se llama Fundamentos de Química Analítica, donde ustedes van a poder observar cuáles son los ensayos que se realizan a nivel de laboratorio en diferentes campos, específicamente en los ensayos químicos de análisis instrumental y química analítica. Y esto les va a servir tanto para su materia de química como sus laboratorios, como para conocer cuáles son los ensayos que se realizan a nivel de laboratorio industrial, que pueden ser análisis volumétricos, gravimétricos, análisis de cromatografía, etcétera. Pero eso lo vamos a ver con más detalle, por eso hice un paréntesis acá, porque todavía estamos en la parte de la recepción de la materia prima. Esto sí es importante en este tipo de materiales, la prevención de la corrosión, porque ellos así no se descompongan como los alimentos. Los elementos que conllevan hierro sí son muy propensos a la corrosión, por lo tanto es muy importante que una vez esté realizado el producto, ese producto no se almacene al aire libre o no se deje, no tenga mucha humedad, porque la humedad va inmediatamente a atacar el acero, y si no tiene suficientes elementos aliantes que prevengan la oxidación, va a ocurrir una corrosión de esos elementos. Sin embargo, esto se lo dejo para que ustedes lo vean con más detalle más adelante. Y por último, tenemos la industria petrolera, petroquímica y gasífera, la cual obviamente va a tener sus propios procedimientos de verificación y control de calidad en las materias primas. Acá se requieren controles de calidad estrictos para asegurar la seguridad operativa, la eficiencia del proceso y el cumplimiento ambiental, que esto también es importante en la otra industria, la industria básica. Y a diferencia de la manufactura discreta, el control de calidad aquí se centra en el análisis composicional y las propiedades físicas, densidad, viscosidad, punto de inflamación de los fluidos. Los tipos de materia prima obviamente son el petróleo crudo, el gas natural y las aguas y los químicos de perforación, porque cuando tú extraes el petróleo no viene solo petróleo, y como tú le inyectas muchas veces elementos como agua, gas, lodos que permiten aumentar la presión del yacimiento, entonces todo eso después se va a volver, vas a tener que separarlo antes de iniciar tu proceso de refinación de ese producto.
Y bueno, nos hablan de los productos químicos. En la industria petroquímica, las materias primas que son ya derivados del petróleo y del gas. Y la industria gasífera, que obviamente es el gas natural y los productos que se obtienen a partir del gas natural, como es el gas natural seco o el gas licuado de petróleo o los líquidos del gas natural. Pero eso lo vamos a ver con más detalle. Obviamente ustedes van a ser expertos en eso, porque van a haber varias materias sobre esta industria, que es la que más nos concierne en nuestro campo. Pero sin embargo yo elegí estas industrias porque son las más reconocidas y en donde más vamos a tener campos de aplicación de nuestros conocimientos: la industria alimenticia, farmacéutica, industrias básicas, industria petrolera, gasífera y petroquímica, y por último la industria de tratamiento del agua, que no nos va a dar tiempo de ver esta noche, pero ahí también ocurren verificaciones y ensayos químicos específicos para ese tipo de industria del agua. Entonces acá el proceso más importante es la medición volumétrica o gravimétrica de la materia prima transferida, petróleo crudo o gas natural. Eso es muy importante porque obviamente tú tienes que saber cuántos barriles de petróleo estás comprando, estás vendiendo, estás produciendo, estás procesando, o cuántos millones de pies cúbicos de gas también estás transportando, vendiendo o procesando. Y eso se determina a través de, obviamente, lazos de control, que ustedes ya son expertos en eso. Los tipos de materias primas, ya esto lo vimos. Y aquí también hay muestreos en línea. Fíjense que muchas veces todo esto es transportado a través de grandes gasoductos, oleoductos o poliductos que pueden transportar ambos. Y el método preferido es realizar muestreos en línea a través de instrumentos específicos que te permiten conocer la composición y las especificaciones de esos materiales. Obviamente se tienen que extraer muestras representativas que también van a llevar un proceso muy específico y con contenedores especiales y técnicas especiales para obtener muestras de petróleo o de gas natural, si estamos hablando de la industria aguas arriba, que es la primera donde ya todavía no ha empezado el proceso de transformación. Y por supuesto el muestreo manual, que se utiliza en tanques de almacenamiento, donde se toman muestras a diferentes niveles, superior, medio, inferior, con un mostrador, botella o recipiente de muestreo, para determinar el perfil de composición o la presencia de agua o sedimento en el fondo. Los ensayos en laboratorio o control de calidad se rigen por estándares internacionales, la norma ASTM, que ya les había mencionado, las normas ISO, GPA, o en el caso de petróleo, las normas API, y en Venezuela obviamente las normas PDVSA, que ustedes también son expertos en eso. Aquí también, ¿por qué se devuelve por acá cada vez que le doy? Obviamente hay que detectar contaminantes, realizar muestreo de ensayos, el muestreo de hidrocarburos, y obviamente los parámetros a determinar, por ejemplo, es el contenido de azufre, el punto de inflamación o flash point y la composición fraccionada C1 a C6 en adelante. Esto es el número de carbonos que tiene nuestra molécula. Ustedes bien saben, ustedes creo que no han visto todavía química orgánica, pero me imagino que la vieron en bachillerato y saben que los hidrocarburos, que son los compuestos a base de carbono e hidrógeno, de los cuales está formado nuestro petróleo y el gas natural, sus moléculas varían de acuerdo al número de carbonos y su nombre varía obviamente de acuerdo al número de carbono, desde el metano, que tiene un carbono, el etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, y así sucesivamente. Y eso se determina a través de un análisis por cromatografía de gases para determinar el porcentaje de lo que les dije: metano, etano, propano, etcétera, importante para el valor energético y la extracción de líquidos de gas natural. Esto es fundamental y lo tienen que aprender desde ahora, porque esto lo van a estudiar a lo largo de toda la carrera. Todo lo que es el análisis y la representación o caracterización de
el gas natural y del petróleo, porque dependiendo de su composición es que van a ser los procesos químicos de transformación de esas materias primas. Obviamente también podemos determinar el número de octano o cetano, que determina la calidad de combustión, por ejemplo, de la gasolina, la viscosidad, la presión de vapor, etcétera. Y todo esto obviamente tiene que llevar una serie de normas, pasos específicos que son fundamentales para poder determinar que se cumplió con el control y aseguramiento de la calidad de que nuestros productos, que en este caso no es agua para consumo humano, ni siquiera no es un remedio, pero también conlleva daños si ocurre una falla en esta verificación de la calidad de las especificaciones de nuestro producto o materia prima. Entonces, bueno, muchachos, esta noche esto era lo que quería compartir con ustedes. Ahora quiero ver el pulgar arriba de todos y pregunto de estas dos últimas industrias que estuvimos hablando. Quiero saber la opinión de José, por ejemplo. ¿Cómo crees tú o por qué crees tú que es importante que se realice el control de calidad en la industria petrolera? En mi particular, en la petrolera, más que todo yo iría para los subproductos que se hacen a partir de petróleo, Ok. que si gasolina, gaucho, todos los productos, ya que se necesita una cierta calidad para cada uno de ellos. Obviamente, a estos, un buen mantenimiento, un buen, por así decirlo, un conservado del petróleo. Excelente, José. Y por ejemplo, Jetsibel, que veo que entra, sale, debe tener problemas de señal. Ahorita está conectada Jetsibel. La industria que sinceramente me llama la atención es la farmacéutica. Ok, ¿por qué? Con Sinceramente, porque que comencé la carrera siempre me quiero ir por esa rama, por la farmacéutica, pero en general por como todo el mantenimiento que se tiene que tener a las materias primas que se utilizan para hacer, por ejemplo, un acetaminofén, un paracetamol, toda la pastilla que uno usa usualmente, entre comillas, Ujú. las más comunes, y el mantenimiento de, pues, disculpe, el cuidado que se tiene que tener después de realizar la pastilla, que es mantenerla a una temperatura, cómo tiene que ser el botecito que tiene que tener para que cuide la integridad de la pastilla, porque Ujú. no todas las pastillas vienen iguales, algunas vienen en pote por alguna razón. Correcto, José, muchísimas gracias. Excelente tu participación. Y entonces, bueno, para terminar, muchachos, vamos a dar una breboca de lo que vamos a ver la semana que viene, que es la identificación y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas y soluciones. Vamos a ver qué es eso de sustancias químicas, cómo se clasifican, cuáles son los elementos de seguridad que hay que utilizar, cómo se puede, eso también son materias primas en nuestra industria, en nuestro campo es muy específico que nosotros vamos a trabajar siempre con químicos peligrosos. Y esos químicos tienen que tener un cuidado a la hora de almacenarlos, de manipularlos, de transportarlos. Y tenemos que siempre lograr identificarlos y identificarlos de manera correcta para que nunca ocurra accidentes, por ejemplo, mezclar químicos que no se pueden mezclar porque pueden generar reacciones químicas que producen, valga la redundancia, productos que pueden ser dañinos para la salud e incluso mortales. Hay reacciones químicas que conllevan gran liberación de energía o también gran liberación de gases que son tóxicos. Por lo tanto, es vital que tanto en la industria como en los laboratorios conozcamos siempre qué lleva cada frasco, en qué cantidad, en qué concentración y a dónde no puedo jamás y nunca mezclar ese elemento que está en ese frasco con el de otro frasco porque va a ocurrir eso que les mencioné. Cuando pueden ser expuestos a llama o no pueden ser expuestos, cuando son inflamables, cuando son elementos que son corrosivos, cuando esos elementos no pueden ser, atacan plásticos o atacan metales,
Eso es muy importante y la forma en que hay que almacenarlos de manera segura. Y eso va a cumplir una serie de normas y especificaciones que son a nivel internacional. Por lo tanto, esto es el tema de la semana que viene, pero es para que tengan una idea de lo que vamos a ver y que esto también va a ir para su próxima evaluación o su próximo corte. Ustedes van a tener que saber cuáles son las formas de identificar las materias primas y las sustancias químicas peligrosas, cómo se deben almacenar, cómo se identifican, cuáles son los elementos de protección personal que se deben utilizar, el código de colores y lo que es la ficha técnica o hoja de seguridad de cada sustancia que ustedes y nosotros vamos a manipular a nivel de industria y a nivel de laboratorio, porque cada sustancia química tiene que tener su hoja de seguridad y esa hoja de seguridad va a tener un formato donde nos va a indicar cuál es su composición, cuáles son sus características, su concentración y, muy importante, cuáles son los daños que conllevan a la salud, tanto por la exposición directa como la exposición a largo plazo, la exposición indirecta. Todos los químicos que ustedes van a ver y van a manipular siempre van a generar algún tipo de consecuencias para la salud. Por lo tanto, es vital que se cumplan siempre las normas de seguridad y el uso de equipos de protección. Eso muchas veces se toma a la ligera, pero no saben lo importante que puede ser la utilización de lentes cuando hay que manipular ciertos ácidos o cuando hay que saber protegerse la piel, por ejemplo, cuando obviamente estamos manipulando elementos o incluso sustancias volátiles que podemos aspirar y que eso nos va a causar un daño a nuestra salud. Entonces, bueno, muchachos, eso es por hoy. Vamos a dejarlo hasta acá. Esto es todo lo que vamos a ver la semana que viene. Recuerden que la semana que viene es nuestra última clase por este año. Y de todas maneras les voy a ir enviando mensajes y videos, es lo que quise decir. Videos sobre estos temas. Y en vacaciones también les voy a enviar alguno que otro material. No voy a ser fastidioso, pero sí alguno que otro material les estaré enviando para que puedan reforzar los conocimientos para que el año que viene volvamos directo con nuestra evaluación de este corte y todos puedan salir de la mejor manera posible, así como la mayoría salió bien en su primera evaluación. Entonces, bueno, están viendo que les estoy dejando el anuncio en Classroom. Pongan su asistencia por Classroom, por favor, que siempre se les olvida y es la que yo tomo para la asistencia, pero muchas veces se les olvida. Yo estoy tomando en cuenta el video, estoy tomando en cuenta las personas que participaron, pero el día que me ponga a tomar de verdad la asistencia por Classroom, la mayoría no pone su asistencia por Classroom y esa es la que vale y la que se toma en cuenta. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario final? Ismarly, Angelis, Frangelina, No, profe, todo excelente. ok. Yetzibel, Todo chévere por acá. Yetzibel, aprovechando que estás conectada, una opinión sobre esta clase. ¿Qué te pareció la recepción y control de calidad en las diferentes industrias? ¿Cuál te llamó la atención? ¿Cuál te gustaría desempeñarte en el futuro? ¿O ninguna? Profe, buenas noches. Yo estaba metida en la clase, pero no presté mucha atención, ya que no tengo wifi, entonces me metía, me salía, me metía, me salía. Ok, pero en tus propias palabras, ¿qué piensas tú en qué industria te gustaría a ti trabajar y cómo harías tú la recepción y control de calidad de las materias primas? A mí me gustaría la industria farmacéutica, me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Este, no sé, la cuestión de los medicamentos y esas cosas, pues, me llamó mucho la atención. Bueno, eso, profe. Ok, Yetziel, muchas gracias. Entonces, bueno, si alguna otra pregunta, algún comentario, alguna duda. Si no hay más nada, entonces manito arriba, pulgar arriba, como siempre. Y nos estamos viendo el próximo lunes.
A Angelis le gustaría la petroquímica, excelente elección. Sí, y bueno, ya a lo largo del curso vamos a seguir indagando en nuevas industrias para ver en cuál les gustaría desempeñarse y cómo es desempeñarse en cada una de esas industrias. Y bueno, entonces por ahora, Frangelina, ¿cuál es tu industria? No, profe, quería preguntarle que si usted, ¿qué piensa acerca de la industria farmacéutica y donde hacen maquillaje? ¿Esas industrias son parecidas? O Sí, son parecidas, no es la misma, pero sí, la industria de cosméticos también es una industria que tiene su relevancia y también debe llevar sus propios procedimientos y normativas. De hecho, ahora que lo mencionas, yo la tenía acá en justamente como uno de los ejemplos que íbamos a ver, pero no nos da tiempo. Pero fíjense, buenas prácticas de manufactura en productos cosméticos. La norma Covenin 5032-2023. La podemos estudiar la semana que viene y podemos entonces, puede ser que alguien cambie de opinión y le guste más la industria cosmética que la industria farmacéutica o la petroquímica antes que la alimenticia, por ejemplo. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna duda? Entonces pulgar arriba, muchachos, y nos vemos el lunes que viene. Recuerden cualquier pregunta por el grupo. Y bueno, nos estamos viendo. Feliz noche, me desconecto. Hasta luego. Mañana la clase por YouTube.